Eduardo siempre se repetía a sí mismo que no le debía nada a nadie. Esta frase resonaba en su mente como un mantra, una justificación para todas las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Criado en un barrio humilde, donde las casas eran pequeñas y las oportunidades aún más limitadas, juró desde pequeño que nunca volvería a ese mundo de escasez y penurias. Cuando finalmente se hizo rico, tras años de trabajo incansable y sacrificios, Eduardo se construyó una vida de lujo, rodeado de personas que lo admiraban por el impresionante éxito alcanzado. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía el verdadero precio que había pagado para llegar allí. El precio fue su propia madre. Doña Elena había criado a Eduardo sola, sin ayuda de nadie. Lavaba ropa para otros, pasando horas y horas inclinadas sobre tinas, fregando la ropa de otros hasta que sus manos estaban rojas y doloridas. Muchas veces pasó hambre para que su hijo pudiera estudiar, para que tuviera los libros necesarios, un uniforme decente y almuerzo en la escuela. Trabajaba de sol a sol, con un único objetivo latiendo en su corazón cansado, darle a su hijo las oportunidades que ella nunca tuvo. Eduardo creció viendo el cansancio en los ojos de su madre, las arrugas que se formaban prematuramente en su rostro, las manos callosas que nunca paraban. Pero había algo en ella que nunca se apagaba, una luz de esperanza que brillaba cada vez que miraba a su hijo. Veía en él un futuro diferente, mejor, más grande del que esas simples paredes podían contener. Y Eduardo realmente maduró. Estudió con ahínco, entró en una buena universidad y consiguió unas prácticas en una empresa respetada. Poco a poco, comenzó a ascender profesionalmente. Cada ascenso lo llevaba más lejos, más alto, más lejos. Pero a medida que su oficina crecía y su cuenta bancaria se fortalecía, algo extraño comenzó a suceder en su corazón. Empezó a avergonzarse de sus orígenes. Cuando sus nuevos colegas hablaban de sus familias, de cenas en restaurantes elegantes y viajes de vacaciones, Eduardo inventaba historias, mentía sobre su infancia y evitaba invitaciones que pudieran revelar la verdad. El recuerdo de la casa sencilla, la ropa remendada, el olor a detergente que siempre lo impregnaba todo aquello empezó a pesarle como un ancla que deseaba desesperadamente soltar. Las llamadas a doña Elena, que antes eran diarias, se convirtieron en semanales. Luego, quincenales. Luego, esporádicas. Ella siempre respondía con la misma voz cariñosa, preguntándole si comía bien, si no trabajaba demasiado, si era feliz. Él respondía con monosílabos, siempre con prisa, siempre con una reunión pendiente, siempre con algo más importante que hacer. Las visitas, ya espaciadas, cesaron por completo. Eduardo ponía excusas, proyectos urgentes, viajes de negocios, compromisos ineludibles. Doña Elena nunca se quejaba, solo decía que lo entendía, que le alegraba saber que estaba bien, que estaba orgullosa de todo lo que había logrado. Y entonces, un día, Eduardo simplemente dejó de responder. Cuando su nombre aparecía en la pantalla del celular, apartaba la mirada y lo dejaba sonar hasta que saltaba el buzón de voz. Entonces dejó de escuchar los mensajes. Entonces cambió de número. Construyó un muro tan alto entre él y el pasado que creyó que nunca tendría que mirar atrás. Los años pasaron con la cruel velocidad del tiempo que no espera a nadie. Eduardo se convirtió en dueño de un negocio. Su rostro adornó las portadas de revistas de negocios. Fue invitado como orador motivacional a eventos por todo el país. Hablaba con convicción sobre la determinación, la concentración y los sacrificios necesarios para alcanzar el éxito. La gente lo aplaudía de pie, anotaba frenéticamente sus palabras de sabiduría, lo veían como un ejemplo a seguir. Vivía en un apartamento en el último piso de un edificio de lujo, conducía autos importados, frecuentaba los mejores restaurantes y tenía una agenda siempre llena de citas importantes con personas influyentes. Por fuera, era la imagen perfecta de un hombre que había triunfado en la vida. Pero cada vez que alguien hablaba de familia, cada vez que veía a una madre con su hijo en la calle, cada vez que pasaba por una lavandería y olía a jabón, algo se le encogía en el pecho. Era un dolor sordo, un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Y siempre lo ignoraba, lo relegaba a un segundo plano, ahogándolo en más trabajo, más logros, más distracciones. Hasta que, una mañana de martes cualquiera, su secretaria entró en su oficina con una expresión diferente. Sostenía un sobreviejo, amarillento por el tiempo, escrito a mano con una letra temblorosa que Eduardo reconoció al instante, incluso antes de mirarlo con atención. La secretaria dijo en voz baja que le había llegado por correo.
En la esquina del sobre estaba el nombre que no había visto en años, un nombre que solo existía en lo más profundo de su memoria, cuidadosamente colocado. Tomado de Elena Silva. Las manos de Eduardo temblaban al recoger el sobre. Sentía los dedos pesados, reticentes. Por un instante, pensó en tirarlo sin leerlo, en mantener la pared intacta, en seguir fingiendo que esa parte de su vida nunca había existido. Pero algo más fuerte lo detuvo. Con dedos temblorosos, rasgó el sobre y sacó una hoja de papel, también amarillenta, escrita con la misma letra pulcra que usaba su madre para escribir notas en su lonchera de niño. Empezó a leer. Hijo mío, no te escribo para pedirte nada. Aprendí hace mucho tiempo que cada uno sigue su propio camino, y el tuyo siempre ha sido brillante, lleno de luz propia. Solo quería que supieras que siempre he estado orgulloso de ti, del chico estudioso que madrugaba para ayudar a tender la ropa antes de ir a la escuela, del joven decidido que pasaba las noches estudiando, del hombre exitoso en el que te has convertido. Incluso cuando te alejaste, incluso cuando cesaron las llamadas, incluso cuando me di cuenta de que tal vez ya no formaba parte de tu nuevo y brillante mundo, nunca dejé de amarte. Ni por un segundo, hijo mío. Eduardo sintió un nudo en la garganta, pero siguió leyendo. Estoy enfermo, Eduardo. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. No sé cuántos días, semanas o meses me queden. Pero sabes que no tengo miedo. He vivido una vida difícil, pero fue una vida llena de amor. Todo lo que hice, cada prenda de ropa, cada comida que me salté, cada noche sin dormir preocupándome por ti, todo eso lo hice con amor. Y lo volvería a hacer, sin dudarlo. Solo quería que supieras una última cosa antes de irme. Quería que supieras que todo lo que hice en la vida fue por ti. Eras mi mayor orgullo, mi mayor alegría, mi razón para despertar cada día y seguir adelante. Y donde quiera que esté después, seguiré cuidándote, animándote, amándote. Sé feliz, hijo mío. De verdad. No solo en el trabajo, sino en la vida. No cometas el error de cambiar lo que realmente importa por lo que solo brilla. Con todo el amor que una madre puede tener, tu madre, Elena. Eduardo estaba completamente sin aliento, como si alguien le hubiera quitado todo el oxígeno a la habitación. La carta se le cayó de las manos y flotó hasta el suelo. La lujosa habitación comenzó a girar a su alrededor. Los costosos cuadros en las paredes, los muebles de diseño, la vista panorámica de la ciudad, todo parecía pequeño, vacío, sin sentido. Todos los logros, todos los premios, todos los elogios, todo se volvió insignificante ante esas palabras escritas con amor por manos temblorosas. Se levantó tambaleándose, agarró las llaves del coche sin decir nada a nadie y de inmediato le dijo al conductor que se fuera a toda velocidad a la antigua dirección, la dirección que había intentado borrar de su memoria, pero que aún seguía grabada en lo más profundo de su alma. El viaje se le hizo a la vez rápido e infinitamente largo. Eduardo miró por la ventana como el barrio cambiaba. Los edificios modernos daban paso a casas más sencillas, las calles anchas se convertían en callejones estrechos. Los recuerdos que había enterrado comenzaron a resurgir, uno tras otro, implacablemente. Recordó a su madre despertándose antes del amanecer para prepararle el desayuno. La recordó sonriendo cuando le mostró sus buenas notas del colegio. Recordó cómo siempre encontraba la manera de comprarle un pastel para su cumpleaños, incluso cuando apenas tenía dinero para lo básico. Recordó el orgullo en sus ojos cuando entró en la universidad. Recordó cómo lloró de felicidad el día de su graduación. Y recordó cuando dejó de verla, cómo se le llenaban los ojos de lágrimas cuando él ponía excusas, cómo le temblaba la voz cuando decía que no podía visitarla, como siempre decía que lo comprendía, incluso cuando era evidente que estaba desconsolada. Cuando por fin llegó al barrio, todo le parecía familiar y extraño a la vez. Las calles eran las mismas, pero parecían más pequeñas. Las casas eran las mismas, pero parecían más desgastadas por el tiempo. Bajó del coche y caminó hacia la casa donde había crecido, donde aún vivía su madre. La casa era aún más sencilla de lo que recordaba, o quizás sus ojos, acostumbrados al lujo, ahora veían con más claridad la humildad de aquel lugar. La pintura se estaba descascarando, la verja estaba oxidada, el pequeño jardín que su madre tanto había cuidado parecía abandonado. Eduardo llamó a la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. Volvió a llamar. Y otra vez. Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Empezó a llamar con más fuerza, casi desesperado, gritando su nombre. «Madre, madre,
La palabra que no había pronunciado en tanto tiempo salió de su boca como un grito de auxilio. La puerta de la casa de al lado se abrió y salió un señor mayor, un vecino que Eduardo reconocía vagamente de su infancia. El hombre lo miró con una expresión triste, cargada de significado. En voz baja, cargada de dolor, dijo que a doña Elena la habían llevado al hospital ayer. Se había desmayado sola en casa y solo la encontraron horas después, cuando un vecino notó que la puerta estaba abierta. Estaba muy débil, muy enferma. Eduardo ni siquiera esperó a que el hombre terminara de hablar. Corrió de vuelta al coche y gritó el nombre del hospital más cercano. El conductor aceleró por las calles, pero cada segundo parecía una eternidad. Eduardo se encontró haciendo algo que no había hecho en años: rezar, pidiendo a Dios, al universo, a cualquier poder superior que pudiera estar escuchando, que no fuera demasiado tarde. Cuando llegó al hospital, COA. Caminó por los pasillos, ignorando las miradas de enfermeras y médicos. Preguntó en el mostrador, casi a gritos, dónde estaba Elena Silva. La recepcionista revisó la computadora y le indicó una habitación en el tercer piso. Eduardo subió corriendo las escaleras, incapaz de esperar el ascensor. Sus pies golpeaban los escalones, su corazón latía aún más fuerte. Al llegar al pasillo correcto, comenzó a buscar desesperadamente los números de las puertas hasta que lo encontró. Se detuvo frente a la puerta cerrada. Por un momento, tuvo miedo de abrirla, temeroso de lo que encontraría al otro lado. Pero respiró hondo y empujó la puerta lentamente. La habitación era pequeña y blanca, con ese característico olor a hospital que mezcla medicina y limpieza. Una cama individual en el centro, y sobre ella, una figura frágil, tan pequeña que parecía haberse encogido. Doña Elena yacía allí, conectada a unas máquinas, con la piel pálida, su cabello completamente blanco extendido sobre la almohada. Eduardo dio un paso adelante, luego otro. Sentía las piernas como plomo. Como si percibiera una presencia, doña Elena abrió lentamente los ojos. Eran los mismos ojos que siempre lo habían mirado con amor incondicional, ahora un poco más apagados, pero aún con esa luz especial. Al verlo allí de pie, con su traje caro y los ojos llenos de lágrimas, una suave sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. «Viniste», susurró, y había tanta alegría en esas dos simples palabras que a Eduardo se le rompió el corazón. Todas las barreras que había construido, todos los muros, todas las excusas, todo se derrumbó de golpe. Eduardo cayó de rodillas junto a la cama, aferrado a la frágil mano de su madre, llorando como un niño perdido que finalmente encuentra el camino a casa. Las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro, empapando la sábana blanca. Entre sollozos, repetía sin cesar: «Perdóname, madre, perdóname. Fui ciego, fui desagradecido, fui un hijo terrible. Perdóname por abandonarte, por avergonzarme de ti, por elegir el dinero en lugar de tu amor. Perdóname, por favor, perdóname». Doña Elena levantó su mano temblorosa y sostuvo el rostro de su hijo con infinita ternura. Sus manos, tan callosas de tanto trabajo, seguían siendo las más suaves que jamás había sentido. Con voz débil pero firme, dijo: «Nunca es tarde para volver, hijo mío. Nunca es tarde para volver a casa». Eduardo lloró aún más, abrazando a su madre con todo el cariño del mundo, temeroso de hacerle daño, pero incapaz de soltarla. Se quedó allí, arrodillado junto a la cama, mientras ella le acariciaba el pelo como cuando era niño y tenía pesadillas. Se quedaron así durante horas. Eduardo le contó todo, todos sus logros, pero también todos sus errores. Habló del vacío que siempre sentía, de la soledad que el dinero no podía llenar, de cómo cada noche, incluso rodeado de gente, se sentía completamente solo. Habló de cómo había cambiado lo real por lo superficial, y de lo mucho que lo lamentaba. Doña Elena solo escuchaba, acariciando su cabello, diciéndole de vez en cuando que todo estaba bien, que siempre supo que él volvería, que el amor de una madre espera lo que sea necesario. En esa habitación de hospital, ese día que pudo haber sido demasiado tarde, pero no lo fue, Eduardo finalmente comprendió una verdad que todo el dinero, todos los libros, todos los discursos motivacionales nunca habían podido enseñarle. Comprendió que el éxito no vale nada si pierdes a quienes te amaron cuando no tenías nada. Que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, no se logran con esfuerzo ni ambición, y no aparecen en las portadas de las revistas. Que una mano callosa que sostiene la tuya con amor vale más que todos los aplausos de desconocidos.
que una sonrisa sincera de quien te crió vale más que todos los elogios profesionales del mundo. Eduardo no perdió más tiempo. Ese mismo día, comenzó a reorganizar toda su vida. Contrató a los mejores médicos para atender a su madre, la trasladó a un hospital privado y permaneció a su lado todos los días. Redujo su carga de trabajo, declinó compromisos y canceló viajes. Por primera vez en años, priorizó algo más que su carrera. Todas las tardes, se sentaba junto a su cama y conversaban. La escuchaba hablar de los vecinos, de las plantas que quería cuidar de nuevo, de viejas recetas. Y él también hablaba, pero ahora hablaba de verdad, sin máscaras, sin vergüenza, como un hijo hablando con su madre. Poco a poco, doña Elena mejoró. Los médicos dijeron que era casi un milagro, pero Eduardo sabía la verdad. Ella luchaba por quedarse, ahora que tenía a su hijo de vuelta. Cuando le dieron el alta, Eduardo no la llevó de vuelta a la vieja casa. La llevó a vivir con él, le preparó una habitación entera solo para ella, con todo lo que pudiera necesitar. Pero lo que más le gustaba era el balcón, donde podía volver a cuidar sus plantas, donde podía ver salir el sol cada mañana. Eduardo redujo drásticamente sus compromisos profesionales. Delegó más, trabajó menos horas, aprendió a decir no. Descubrió que era posible tener éxito sin renunciar a todo lo demás. Y descubrió que el éxito sabía mucho mejor cuando había alguien auténtico con quien compartirlo. Todas las mañanas, antes de ir a la oficina, tomaba café con su madre. Todas las noches, cenaban juntos, y ella le contaba historias de su infancia que había olvidado. Escuchaba cada palabra como si fueran tesoros preciosos, porque ahora entendía que lo eran. Eduardo nunca volvió a ignorar lo que realmente importaba. Aprendió que la familia no es perfecta, que el amor no es conveniente, que las relaciones requieren tiempo, presencia y vulnerabilidad. Aprendió que se puede ganar el mundo entero, pero si te pierdes a ti mismo y a tus seres queridos en el proceso, pierdes todo lo que realmente importa. Y cada vez que veía a su madre sonriendo en el balcón, cuidando sus plantas, agradecía haber recibido esa carta, por haber tenido una segunda oportunidad que muchos no tienen, por haber aprendido con el tiempo que el mayor tesoro que alguien puede tener no está en su cuenta bancaria, sino en las personas que te quieren incondicionalmente, que siempre estarán ahí, que te apoyan incluso cuando estás lejos. Doña Elena vivió muchos años más después de ese día en el hospital. Años felices, rodeada del amor del hijo que había perdido y reencontrado. Y cuando finalmente llegó su hora de partir, años después, partió en paz, sabiendo que había cumplido su misión como madre, sabiendo que su hijo finalmente había encontrado el verdadero sentido de la vida. Y Eduardo, el niño pobre que crió sola, el hombre rico que la abandonó y finalmente el hijo amoroso que siempre mereció, llevó consigo sus lecciones para siempre. Aprendió que no importa cuán alto llegues, cuán lejos llegues, cuán rico te vuelvas, nada de eso tiene sentido si olvidas de dónde vienes y quién estuvo ahí cuando no eras más que un sueño. Esta es la historia de Eduardo, el millonario que lo tenía todo pero no tenía nada, hasta que una carta amarillenta escrita por manos temblorosas le enseñó que el amor es la única riqueza que realmente importa y que nunca es tarde para volver a casa.